Muy buenas noches, gracias por estar presente con nosotros. Vemos que hay gente que se conecta desde Panamá, desde Ecuador, desde Bolivia, Argentina. Pueden escribir por el chat y presentarse. Mucha gente de Venezuela, gente también, vi a alguien que se conectaba desde mi tierra, San Félix, así que gracias. Gracias por estar desde Colombia, misioneros de la Consolata, religiosos muy agradecido de estar aquí y de poder pasar este tiempo de discusión. Desde Argentina, Córdoba, la hermana María, discípula del Divino Maestro. Desde Chile, desde Michigan, eh, muy bueno, de todas partes. De Caracas, México, Toluca. Saludo a las dominicas de la Presentación de la Paz, Bolivia. Gente del Perú también, desde Valencia. Gente también de Venezuela. La gente de México, de Sonora, también de Puerto Rico, pastor presbiteriano, bienvenido Jorge. Desde Nicaragua. Padre Alfredo Lairo desde México, bienvenido. También la gente de Wilmington, desde República Dominicana, qué bueno tener gente del Caribe. Desde la diócesis de Milwaukee. Gracias por hacerse presente y les invito a visitar nuestra página web, Formación Continua Boston College, y enterarse de los programas que estamos haciendo. Esto es una de las iniciativas que nosotros estamos llevando adelante. Por favor, visítenla y entérense de todo lo que estamos haciendo. Profesor Palazzi, no lo veía desde el Apocalipsis de Juan. Bueno, es muy bienvenido, gracias, Norma. Y estamos haciendo muchas otras cosas, así que síguenos y gracias. Gracias por apoyarnos en estas iniciativas desde Wisconsin, Milwaukee. A la gente que está en Estados Unidos, les invito a visitar la página web en el certificado de liderazgo. Es una experiencia que estamos haciendo. Por favor, síganos y entérense. Estamos trabajando junto con la Escuela de Trabajo Social con respecto a este certificado de liderazgo. Desde Bogotá, Colombia. Qué bonita esa tierra. Desde Costa Rica. Desde Lima nos saludan también. Comenzamos. Bien, como les dije antes, bienvenidos a este espacio que estamos abriendo que se llama Espiritualidad Latina sin Frontera. En este espacio queremos discutir distintos tópicos que nos llamen a pensar, que nos inviten a repensar nuestra identidad cristiana en medio de la situación que estamos viviendo.
hoy tenemos un invitado muy especial, el padre Alejandro Olayo Méndez, jesuita de la provincia del West Coast de Estados Unidos. Es un profesor en la Escuela de Trabajo Social y es un experto en el tema de migración. Ha trabajado no en forma teórica en migración, sino en forma pastoral en distintas ocasiones. Y por eso hoy vamos a compartir este tema en estos diversos niveles, ¿no? Y les invito pues a escuchar y compartir este tema. Nos acompaña también el profesor Hoffman Ospino de la Facultad de STM, Teología y Ministerio, y mi persona. Y con esto pues le doy paso a Hoffman para que nos dé la bienvenida también. Muchísimas gracias, Félix. Gracias por coordinar todos estos proyectos tan interesantes aquí en Boston College. Y le damos una bienvenida al padre Alejandro Olaya, tal como lo has dicho, con este tema tan importante sobre inmigración y su relación con espiritualidad. Así que tenemos poco tiempo, vamos al grano. Padre Alejandro, usted tiene gran experiencia trabajando con comunidades migratorias, tanto en la frontera estadounidense con México, al igual que en otras partes del mundo entero. Su formación académica es precisamente en los estudios migratorios, y aparte de esto es un sacerdote jesuita que ha hecho bastante trabajo misionero. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la relación que usted ve entre la experiencia migratoria y la espiritualidad del cristiano? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me agrada ver a todos y a todas de varias partes de Latinoamérica, del mundo de Estados Unidos. Gracias por conectarse, para escuchar este diálogo. Yo creo que la relación entre migración, cuando hablamos de la relación entre migración y espiritualidad, yo creo que tenemos que pensar primero que nada en que la migración nos da la oportunidad, el fenómeno de la movilidad humana nos da la oportunidad de encontrar a Dios, de encontrarnos con Dios en el mundo real, en la vida cotidiana de muchas personas. La movilidad humana, la migración, se da de varias maneras, se da de muchas maneras. Y bueno, yo creo que lo importante es entender cómo en los diferentes momentos, en las diferentes circunstancias en las que la gente se mueve o por las que la gente a veces se ve forzada a mover, yo creo que ahí es en esas circunstancias o en esas experiencias que vamos encontrando a Dios. Pero finalmente yo creo que la pregunta de fondo es encontrar a Dios. O sea, la migración como tal, como experiencia de movilidad humana, es un fenómeno global que sucede en todo el mundo. Pero yo creo que lo importante es ahí encontrar esa conexión es en esas experiencias, en esos encuentros con otros, con otras que vienen de otras partes del mundo, que se mueven en diferentes circunstancias, que en algunas circunstancias se mueven por situaciones difíciles. Es ahí en esas circunstancias donde estamos llamadas a mirar a Dios, a mirar cómo el reino se va construyendo, cómo va emergiendo en las necesidades y en las experiencias de la gente. Padre Alejandro, muy bien has expresado que es encontrar a Dios. En tu experiencia, si yo te preguntase en este momento, ¿qué Dios has encontrado en los inmigrantes? ¿Cuál es el rostro de Dios que has encontrado en la migración, cuando has trabajado en los inmigrantes? ¿Cuáles serían las características en las que describirías a ese Dios? Yo diría, yo he trabajado mucho con comunidades centroamericanas que se mueven por México. He trabajado con comunidades de inmigrantes, mujeres migrantes en Chicago. He trabajado con desplazados en Colombia, he trabajado con gente en India, de Sri Lanka. Yo creo que una y otra vez el rostro de Dios que yo he encontrado, es un Dios que camina con nosotros. Es un Dios que no abandona a su pueblo.
yo creo que en algún momento, en alguna de mis experiencias, de mis viajes, especialmente por México entre migrantes, yo les decía a un grupo de migrantes cuando me despedía del lugar donde estaba, yo soy lo que soy porque he caminado entre ustedes. Yo de alguna manera, el caminar entre ustedes me va formando, pero me va formando y me va transformando porque voy reconociendo la fe que ellos y ellas, en sus circunstancias de movilidad, tienen una fe profunda, pero es en esa relación de fe donde el migrante siempre tiene una fe sólida, una fe que me edifica, una fe que me reta realmente a confiar, pero que para mí, respondiendo a tu pregunta, me revela un Dios que nos acompaña, un Dios que es solidario sin importar las circunstancias, un Dios que no abandona a su pueblo. Ese es como el Dios que yo he ido encontrando, el rostro de Dios que yo he ido encontrando en los diferentes contextos en los que me he movido. Muchas veces, Padre Alejandro, cuando hablamos del inmigrante como rostro de Dios y la experiencia del migrante como un espacio para un encuentro con ese Dios que se revela en la historia, es posible que tendamos a romantizar la experiencia del migrante y no afirmar o reconocer su experiencia de sufrimiento. ¿Cómo podemos afirmar esas dos dimensiones? Una experiencia de esperanza, de encuentro con Dios, pero al mismo tiempo reconocer que no es fácil ser migrante, que hay muchas personas que han tenido que emigrar porque ha habido guerra, porque ha habido pobreza, porque ha habido sufrimiento, porque ha habido violencia. Sí, yo creo que aquí tenemos que distinguir, bueno, primero, me parece importante como decir, no tenemos que romantizar la imagen del migrante, ¿no? Dirían en mi país, en México, en la viña del Señor, hay de todo. Y a mí sí me parece que cuando hablamos de los migrantes, hay situaciones o hay contextos en los que tú ves abusos o situaciones no tan positivas entre los propios migrantes, ¿no? En donde la gente va compitiendo, en donde la gente pues abusa, ¿no? Pero sí me parece que es importante distinguir que también la experiencia del migrante, el migrante, digamos, común, tiene una fe muy profunda que le ayuda o la ayuda a confrontar y a caminar en circunstancias muy duras. Y también yo creo que es importante distinguir que a veces la gente se mueve por diferentes circunstancias y que la experiencia de Dios, de esas, a nivel de experiencia de Dios, de la persona migrante, ese es su nivel, puede ser una, dependiendo cómo te mueves y las circunstancias en las que te mueves. Pero también está, por otro lado, la experiencia de las comunidades que se van encontrando con estos migrantes. O sea, la migración se puede mirar desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Es la experiencia del migrante, la experiencia de los que lo acompañan, de los que lo tratan de proteger, y la experiencia de los que de alguna manera lo ven pasar, o las ven pasar en diferentes circunstancias, ¿no? Sí, vamos a volver luego con la migración, pero para seguir hablando un poco de este aspecto teológico cristiano, la migración siempre y encontrarnos con Dios nos empuja los límites, ¿no? Eso nos empuja a ir más, a encontrarnos más allá de nuestras propias ideas establecidas, de nuestras posturas fijas, como estabas diciendo, de nuestras comodidades, ¿no? Eh, ¿Cómo elaborar una espiritualidad o un elemento, o cómo ves que la migración desafía nuestra espiritualidad cristiana? Yo creo que el fenómeno migratorio nos desafía porque nos invita a pensar que las fronteras no solo son fronteras físicas o políticas. El fenómeno migratorio que se da cuando cruzas movimientos internacionales, cuando hay migración, fronteras internacionales, cuando hay movimientos internos. Finalmente, yo creo que el fenómeno de la movilidad nos lleva a pensar en las situaciones límite. Las fronteras no solo son aquellas en las que existe diríamos en Estados Unidos, un checkpoint, un oficial que te recibe, que ve tus papeles. Yo creo que la migración nos invita a pensar que hay situaciones
en nuestras propias comunidades, que son situaciones límites. Las fronteras son espacios donde encontramos a los que son olvidados, donde encontramos a gente que es vulnerable, donde encontramos a gente que está buscando mejores oportunidades de vida, donde encontramos a gente que se mueve a lo mejor por cuestiones de violencia, pero esos espacios no se limitan solamente a fronteras políticas. Esos espacios yo me atrevería a decir, y es parte me atrevería a decir que los encontramos en nuestras propias comunidades. ¿Quiénes son los olvidados de nuestras comunidades? ¿Quiénes son los que viven en las fronteras? Porque es fácil romantizar esta idea del migrante, de ayudar al migrante que se mueve internacionalmente. Pero yo creo que la reflexión cristiana nos tiene que llevar a decir, sí, a lo mejor las fronteras políticas me quedan lejos, físicamente. Pero ¿qué fronteras existen en mi propio contexto que me están invitando o que me están retando a responder? ¿Quiénes son los olvidados en mi contexto, en mi realidad? ¿Quiénes son los que buscan mejores oportunidades en mi realidad? Y ahí es donde se da la oportunidad para encontrarnos justamente con Dios, para de alguna manera también responder cristianamente a esas situaciones. Me encanta que resalte esta diversidad de experiencias migratorias porque, por ejemplo, con frecuencia cuando hablamos de migración, tendemos a pensar en las migraciones internacionales, masivas de un país a otro, pero con frecuencia también ignoramos las migraciones internas, desplazamientos internos o la alta movilidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos se estima que a la edad cuando un muchacho llega a la edad de 30 años, ya ha vivido en 5 lugares distintos. Y esos son migraciones. A muchos de ellos se sienten solos, están abandonados, etcétera, etcétera, ¿no? Hay distintos modelos. Pero me encantó lo que decía con relación a las experiencias de Colombia, de México, de Sri Lanka. Volvamos al tema del encuentro con Dios. ¿Qué tipo de Dios se revela o ha encontrado usted en Sri Lanka? ¿Qué tipo de Dios encontró usted en la frontera colombo-venezolana? ¿Qué tipo de Dios encontró usted en la frontera estadounidense-mexicana? Yo creo que las experiencias migratorias o de desplazamiento que he encontrado en esos contextos son diferentes. En la experiencia en la India con Sri Lanka, es la experiencia de la gente de Sri Lanka, es una experiencia donde han estado por más de 15 años esperando definición de su estatus legal, esperando definición de que les acepten en la India, que les reconozcan como con derechos, gente con derechos. Y yo creo que ahí el Dios que se revela es un Dios que pide justicia en una situación que se ha alargado. Es un Dios que clama justicia, que clama respuesta. A mí me parece que en otro contexto, cuando trabajé con desplazados en Colombia, por ejemplo, es un Dios de alguna manera vulnerable que vive en un fuego cruzado, donde en un conflicto de guerra, un conflicto interno de guerra, es un Dios que se vuelve vulnerable porque no puede tomar partido ni de un lado ni de otro, y quedas justamente en medio. Y es un Dios de alguna manera que igualmente clama justicia, pero clama paz, que pide, yo no quiero estar aquí, tengo derecho a la paz, tengo derecho a mi espacio. El Dios que está en la frontera, que me encuentro en la frontera, ahora que tenemos todo este movimiento del Remain in Mexico, de los Migration Protection Protocols, de los protocolos de migración, a mí me parece que es un rostro de Dios que busca esperanza, porque no encuentra las oportunidades de vivir tranquilamente en sus países de origen, y en donde es un Dios que arriesga, es un Dios que de alguna manera busca esperanza contra toda esperanza, ¿no? Y que obviamente al llegar a la frontera o al pedir asilo aquí en Estados Unidos, es regresado a esperar otra vez, ¿no? Pero entonces son todas estas diferentes rostros, circunstancias en las que Dios va emergiendo, como el Dios que clama por paz, el Dios que clama por justicia, el Dios que
que clama por esperanza en situaciones que se van alargando. Ok, Alejandro. Muchas veces hemos escuchado que la migración es un signo de los tiempos. Hemos dicho, wow, o sea, el problema de la migración o la realidad de la migración se ha transformado en muchas situaciones en un problema, en muchas situaciones se ha transformado en una situación límite. ¿Cómo tú también eres profesor en la escuela de social work a la vez que eres, y eso es lo interesante que queremos traer aquí? ¿Cómo tú defines el problema migratorio? ¿Cómo abordas como profesional, como profesor, el problema migratorio? ¿Cómo defines el problema migratorio? Sabiendo que, bueno, sí, parte signo de los tiempos, pero ¿por qué se ha transformado en un signo de los tiempos? ¿Por qué decimos que es un signo de los tiempos? En tu concepción sociológica, ¿cómo lo ves? Yo creo que aquí hay que distinguir. La migración, primero que nada, no es un problema. El que la gente se mueva no es un problema. Nos hemos movido como seres humanos por siglos y nos vamos a seguir moviendo. Y las fronteras seguirán cambiando, porque eso ha sido parte de nuestra propia historia, de nuestro propio desarrollo como raza, como género humano. Entonces, yo creo que para mí es importante que digamos, el problema no es que la gente se mueva. A mí me parece que el problema surge cuando la gente, con las circunstancias en las que la gente se mueve o las razones por las que la gente se mueve. Y es ahí cuando estas circunstancias que de repente son más duras, si te mueves por una situación de violencia, por ejemplo, si no encuentras forma de mantener a tu familia en tu lugar de origen, son situaciones muy duras. Si no tienes que traer a la mesa, por supuesto que vas a buscar la vida, vas a buscar la manera de traer algo a la mesa. Eso es como algo natural. Entonces, yo creo que aquí es importante entender, la migración es un problema, el problema está en las circunstancias o las razones por las que la gente se mueve. Eso es justamente lo que nos lleva a pensar, estas circunstancias por las que la gente se mueve es lo que nosotros tenemos que leer como los signos de los tiempos. Cuando la gente no encuentra su derecho a no migrar, cuando a la gente se le niega por diferentes circunstancias su derecho a no moverse, es ahí donde tenemos un problema. Es ahí donde somos interpelados. Habrá gente que se quiera mover, eso siempre lo va a haber, pero también hay gente que no se quiere mover. Y esa parte yo creo que también tenemos como que centrarla, ¿no? Déjeme hacerle una pregunta desde el otro lado de la experiencia migratoria. Y de hecho, vamos a usar la vía negativa un poquito, ¿no? Muchas personas que son confrontadas con el fenómeno migratorio, con los pobres, con las personas que están migrando, sienten una reacción literalmente instintiva y negativa hacia los migrantes. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de viajar a Colombia, ¿no? Y ver la reacción que muchas personas católicas, colombianas, muy buena gente, pero en reacción al inmigrante que viene del Ecuador o que viene de Venezuela. En los Estados Unidos nos encontramos con personas católicas que, hablando un poco de política, apoyan abiertamente a políticos que son xenófobos, que son antiinmigrantes. Entonces existe una especie de división interna en el corazón, en la mente, en la manera de procesar el fenómeno migratorio de muchos cristianos, de muchos católicos, de muchas personas de buena fe que dicen creer en Jesucristo, dicen creer en el bien, dicen creer en la humanidad, la bondad de la humanidad, pero al mismo tiempo encarnan actitudes xenófobas y actitudes aporofóbicas, es decir, en contra de los pobres, le tienen odio, fastidio a los pobres. ¿Cómo nos ayudaría a discernir esa lucha interna que hay en el corazón de muchas personas? Me alegra que traigas el tema. Yo creo que es un tema complicado, es un tema difícil por nuestra naturaleza humana.
aquellas cosas que de repente nos son extrañas o cuando ya tocan mis intereses, cuando ya me toca como vivirlo de frente, es cuando uno reacciona, ¿no? O sea, mientras los migrantes están o las migrantes están fuera, pasan o no se quedan, mientras no me toque, puedo tener como una actitud como muy positiva, ¿no? Sí, no hay ningún problema, hay que ayudarles, pero hay que ayudarles como para que se vayan, ¿no? Para que no se conviertan en un problema aquí. Yo creo que aquí el reto como cristianos es realmente ser comunidades de hospitalidad. Estamos llamados a recibir al forastero. Eso es, digo, más bíblico, no hay otra cosa profundamente bíblica, ¿no? O sea, tenemos que recibir al forastero con todo lo que ello implica. Recibir al forastero no es nada más como pensar en su bienestar temporal. Hoy día yo creo que recibir al forastero implica cómo nos convertimos en comunidades que reciben a la gente, que la integran y que le ayudan a florecer, porque en los lugares de donde vienen no encontraron las oportunidades para florecer. Y eso a mí me parece que es muy evangélico, me parece que es un elemento de mucho reto, que requiere de mucho crecimiento, pero que requiere también de un nivel de conciencia, de un nivel de examen de conciencia, llamémosle, de decir, ¿a quiénes estoy dejando fuera? ¿O cuáles son los miedos que tengo? ¿Por qué la presencia de esta gente me amenaza? ¿Qué es lo que me amenaza? Y cuando tenemos la capacidad de explorar ese tipo de cosas y de realmente pensar evangélicamente y de decir, estamos llamados a recibir al forastero y hacer que el forastero, que la forastera crezca, florezca, ahí nos falta mucho por caminar, ¿no? O sea, porque mientras el migrante no se vea como amenaza, que tenga lo que decías, ¿no? Que tenga habilidades, etcétera, no hay problema, ¿no? Sobre todo en países desarrollados. Pero cuando vemos al migrante como el pobre que viene a utilizar recursos, que viene a abusar del sistema, dirían en Estados Unidos, es donde la gente como que resiste, ¿no? Aunque en la práctica, los migrantes son los que menos acceso a servicios y a otras cosas tienen. Sí, es importante si ustedes quieren hacer todo lo que están participando, si desean hacer, porque ustedes están participando en este momento de un diálogo, pero vamos a empezar a abrir el diálogo con las preguntas que ustedes tengan o con las experiencias que ustedes empezaron a compartir ya con nosotros, personas que están experimentando el hecho de ser inmigrantes y que nos están escribiendo el hecho de ser recibidos. Y por esto es muy importante, Alejandro, lo que estás mencionando en este momento. Tenemos que transformar las comunidades en comunidades de acogida, ¿no? Creo que es el gran reto que nosotros tenemos por delante, el transformar las comunidades en comunidades de acogida, en comunidades eclesiales, justamente el sentido valor eclesial. Alejandro, un poco quisiera ahondar en esto porque algunos lo han sacado. Has mencionado que emigrar es un derecho, o sea, yo tengo, aunque una de las cosas que que también soy emigrante, una de las cosas que también escuché fue el primer derecho que tiene un inmigrante, y esto va muy relacionado con lo que estabas diciendo, el primer derecho que tiene un inmigrante es el de no emigrar, ¿no? La migración tiene que ser siempre una opción. Yo emigro porque quiero, pero no porque soy forzado. A esto es lo que quiero llegar, ¿no? ¿Cómo has hablado de estos signos de los tiempos y has hablado de migración forzada? ¿Cómo leer la responsabilidad que tenemos como cristianos frente a esta migración forzada? O sea, ¿cuáles son las claves de lectura que nos puedes invitar a tener cuando hablamos de la migración y la migración forzada? Y sobre todo a mí me parece muy importante resaltar esto que tú acabas de decir. La migración no es un problema, el problema es que está detrás. Y yo creo que bueno, la clave de lectura tiene que ser una clave de lectura evangélica, ¿no? O sea, eso es, para mí, si hablamos de una clave de lectura cristiana, tiene que ser el evangelio. Y que no hay, a mí me parece que no hay nada más evangélico que es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, de fondo, yo creo que la primera clave de lectura es, estamos llamados a amar a estos que se mueven o a estas que se mueven, especialmente cuando las circunstancias por las que se mueven, especialmente por las circunstancias que se mueven, es porque en sus países de origen
no pueden encontrar las oportunidades para florecer. Entonces, hay situaciones, me parece que clave de lectura tiene que ser situaciones de vulnerabilidad en donde estamos llamados y llamadas a ser sensibles, a entender. Y a lo mejor es, ¿cómo me sentiría yo si fuera yo el que estuviera tocando a la puerta? ¿Qué esperaría yo como cristiano si fuera yo la que se está moviendo? Si fuera yo la que está buscando otra oportunidad en otro lugar. Como este sentido de ponernos, como de leer un poco la experiencia de la otra, la experiencia del otro. Esa clave de lectura de encontrar a Dios en el otro, de reconocer a la otra, de reconocer al otro, es bien importante. Mientras no reconozcamos que los migrantes, que las migrantes tienen dignidad y que estamos llamados y llamadas como cristianos a promover su dignidad como seres humanos y a trabajar por ella, pues no vamos a avanzar y la migración la vamos a seguir viendo como un problema. Ahora, hay una distancia muy grande entre decirlo aquí en un foro como esto, en una conversación como esta, y hacerlo en la vida cotidiana, ¿no? Hay una distancia muy grande, pero ese es justamente el reto de la conversión cristiana, ese es justamente el reto de los signos de los tiempos, ese es justamente el reto de la conversión, cómo vamos en la vida concreta convirtiéndonos en comunidades de hospitalidad. Y regreso probablemente al punto, uno de los puntos que hice al principio. Las fronteras no solo son físicas o políticas, que están lejos o a lo largo de fronteras con otros países. Nosotros en nuestros propios contextos también tenemos otras experiencias de fronteras que nos llaman a convertirnos, a integrar a la gente, a integrar a los que dejamos fuera. Entonces, por eso la figura del migrante es como tan emblemática, ¿no? Porque es alguien vulnerable, alguien que se mueve en circunstancias difíciles, en algunos casos, y que está ya, que viene literalmente a tocar la puerta, ¿no? Me gusta cuando habla del tema de la conversión, porque iba precisamente a hacerle una pregunta sobre ello, pero ya la respondió. Creo que es fundamental que en nuestro proceso de reflexionar sobre espiritualidad y la experiencia migratoria, pensemos en definitivamente la conversión personal, ¿no? Es la única manera. La única manera es literalmente seguir el Evangelio de Mateo y reconocer el rostro de Cristo en el migrante, en el extranjero, en el que llega, en el que migra, en el que se va o el que llega. Y esto no es fácil, eso no ocurre de la noche a la mañana, sin fe, sin una conversión no ocurre. Pero al mismo tiempo, quiero hacerle eco también a las palabras del Papa Francisco, quien las toma precisamente del episcopado latinoamericano con relación a la conversión pastoral. Yo creo que necesitamos urgentemente que nuestros programas pastorales y catequéticos, y esas son las áreas que yo enseño en la universidad, que precisamente estos programas catequéticos y pastorales hablen de los temas migratorios, que preparen a las personas para poder hablar de ello, que en las homilías escuchemos hablar de las realidades migratorias y lo que la iglesia enseña con relación a migración. Porque creo que uno de los desafíos más grandes que nos encontramos con relación a estas temáticas es el silencio muchas veces y con frecuencia la falta de información que lleve a una empatía, que lleve a un identificarse con la experiencia del migrante. Pero déjeme, son muchas cosas que podemos decir pero una pregunta, quiero que hablemos un poquito de comunidad, ¿no? De comunidad y tengo algunas ideas de comunidad y estaba mirando las preguntas que las personas están haciendo, los participantes también. Vamos a utilizar aquí una palabra para los que son más educados en teología, la palabra eclesiología la escuchamos todos los días, ¿no? Para quienes no están muy familiarizados con este tipo de lenguaje, cuando hablamos de eclesiología, hablamos de la iglesia. ¿Cómo entendemos la iglesia? El teólogo cubanoamericano Roberto Goizueta nos dice algo que siempre me ha fascinado. Dice
en la frontera, en las fronteras, se está gestando una nueva manera de ser iglesia. ¿Qué opina usted de eso? ¿Y qué clase de iglesia se está gestando, se está formando en las fronteras en donde se encuentra, en las fronteras donde llegan el migrante y las que cruza el migrante, las que a veces se oponen al migrante? Yo creo que lo que tenemos que entender, una de las cosas que ahorita que hablabas de teología, de las cosas que yo aprendí cuando empecé en el mundo como de la fe, como adolescente, de las primeras cosas que me enseñó mi párroco fue, o que yo le escuché no solo al párroco, sino al grupo de jóvenes en el que participaba, la iglesia somos todos. La iglesia, o sea, cuando hablamos de comunidad, hablamos de los 207 que están escuchándonos en este panel, en esta reunión. Hablamos de todas sus familias, de todos los que pertenecen a sus diferentes comunidades en todo el resto del mundo. Somos nosotros. La comunidad somos nosotros. Ahora, desde una perspectiva eclesial, ¿qué es lo que las fronteras permiten gestar? Yo no estoy seguro si estamos realmente gestándola. Yo creo que el reto es realmente gestar una comunidad, comunidades que sean sensibles a las circunstancias en las que la gente se mueve, primero. Y segundo, comunidades que reconocen, que ven al otro y a la otra en sus circunstancias de movilidad. Porque si no vemos, o sea, podemos hablar de migrantes y de movilidad humana, inmigración forzada y de refugiados, hasta ponernos azules, hasta el cansancio. Si no nos preocupamos por reconocerlos, por educarnos, por visibilizar las diferentes circunstancias en las que la gente se mueve, sufre, batalla, se desespera, muere. Si no visibilizamos esas cosas y dejamos que esas circunstancias nos duelan de alguna manera, nos afecten, no vamos a cambiar. Entonces, yo creo que la pregunta es ¿qué tipo de comunidad eclesial se está gestando en las fronteras? A mí me parece que la invitación es una comunidad que tiene que reconocer y ver al migrante y a la migrante, al refugiado, a la refugiada, que los tiene que ver, primero que nada. Y segundo, que tiene que conmoverse, la comunidad que se conmueve, que se mueve ante esa realidad. Digo, no quiero poner una imagen muy romántica, pero imagínate a Jesús, a José y a María con el chamaco, cuando están escapando de Herodes como refugiados. Probablemente llegaron a tocar puertas como cuando fueron a Belén y a ver quién nos recibe, a ver dónde nos reciben y a ver cómo nos reciben. Su presencia, la presencia del migrante clama ser vista. La presencia del migrante clama ser atendida de alguna manera. Entonces, es una respuesta larga, pero por ahí yo creo que por ahí va mi intuición. Alejandro, creo que has apuntado varios puntos muy buenos, pero yo quiero resaltar de la compasión, de la empatía, porque ha salido a veces en el chat, ¿no? Ha colocado, empiezan a preguntarnos en el chat esto de cómo hacer, ¿no? Yo creo que has dado dos claves, ¿no? Primero, visibilizar, no simplemente esconder, abrir los ojos, no simplemente voltear la cara, ¿no? Que a veces es lo que tratamos de hacer, o estigmatizar, ¿no? No es que son malos, no es que traen crimen, no es que son asesinos, no es que cualquier cosa. La estigmatización funciona y es parte de exclusión. Y lo otro es el hacernos empáticos, el hacernos compasivos, el hacernos compasivos. En el chat habían colocado, ¿es solo una actitud cristiana o tú lo has encontrado, has hablado de que has estado en India? ¿Lo ves que comparten otras religiones o lo ves que compartes tú que estás en el ámbito también secular? ¿Es algo, una iniciativa que se ve en el ámbito secular o es solamente reducido en el cristianismo? Es una pregunta que habían hecho en el chat.
yo creo que es algo muy humano, ¿no? A mí me parece que que la experiencia de conmoverte del otro o de la otra es, en circunstancias, digamos, normales, es algo muy, muy normal. Pero déjame distinguir un par de cosas. A mí me parece que el reconocer y el conmoverse es sumamente cristiano. Jesús ve a la gente, Jesús siente a la gente, Jesús se conmueve. A mí este pasaje donde él, no me acuerdo exactamente en dónde está, mira a los que le están escuchando y él dice, y se conmovió y les comenzó a enseñar. Los mira y mirándolos se conmueve. Algo pasa en Jesús. De la misma manera, a mí me parece que tiene que ser nuestra experiencia cristiana. Si lo que buscamos es seguir los pasos de Jesús, ser discípulos de Jesús, estamos llamados a mirar y a que la realidad, por eso son los signos de los tiempos, nos conmueva. Ahora, yo creo que esta dinámica de empatía, de reconocimiento, de empatía, de justicia social, se encuentra en otras tradiciones religiosas. En las más grandes lo vas a encontrar. Esta idea de acoger al forastero está presente en las mayores tradiciones, en el Islam, en el judaísmo, en el cristianismo. Es uno de los grandes, de las grandes ideas, de los grandes principios, recibir al otro y a la otra. Entonces, eso por un lado. Y en el mundo secular, yo te puedo decir, yo, bueno, trabajo en trabajo social, es parte de mi campo, pero sí me parece que hay un movimiento importante como al menos en trabajo social, y yo creo que en otras profesiones, en donde buscamos reconocer al otro, redimirlo, promover su dignidad como ser humano, incluso una perspectiva de derechos humanos busca eso, busca promover al individuo desde una manera como secular. O sea, yo no creo que este valor sea exclusivo de los cristianos. A mí me parece que lo puedes encontrar en muchas otras áreas, pero porque nosotros lo hemos visto en Jesús, apela a nuestra fe, a nuestra espiritualidad, a nuestra conversión y a lo que decimos que creemos. Porque si nada más vamos a creer de palabra, pues gracias por participar, ¿no? Los católicos tenemos muchas prácticas, tanto en la vida litúrgica como en la vida de religiosidad popular, para expresar nuestra fe. En los Estados Unidos y en México, la práctica popular de las posadas, en gran parte con el tiempo, ha adquirido un tinte político, profético, un tinte solidario, en donde al recordar a María y a José que van buscando posada, recordamos al inmigrante que cruza fronteras, que es rechazado muchas veces y que va en búsqueda de un hogar que le acoja. Es una de mis prácticas favoritas, de hecho, viviendo aquí en los Estados Unidos, en la época del Adviento. ¿Conoce usted otras prácticas de vida espiritual que haya encontrado, ya sea en México o en Colombia o en la India, o usted vivió en Inglaterra por un buen tiempo? Otras prácticas que le ayuden a la comunidad católica cristiana a ponerle atención, a reconocer o a resaltar la importancia de la experiencia migratoria desde una perspectiva espiritual. Yo creo que es una buena pregunta. Comparto contigo que probablemente en Estados Unidos las posadas sean, en algún momento a alguien se le ocurre la idea de hacer este vínculo que es muy lógico, obviamente ya cuando lo ves, con la migración, con el movimiento. Pero yo creo que, por ejemplo, otra práctica muy importante puede ser, por ejemplo, las celebraciones eucarísticas en diferentes lenguas y en donde la comunidad comparte con la comunidad migrante la Eucaristía o la oración en una lengua que a lo mejor no es la tuya, pero que tú eres familiar porque te es familiar porque conoces el rito. Hay algo que pasa en el compartir la mesa, en el compartir la Eucaristía, que aunque tú la escuches en otro idioma,
algo te significa, algo te mueve. Entonces yo creo que con la comunidad latina, la comunidad latinex es algo que en la comunidad, los hispanos, es algo que hemos visto muy, muy común, ¿no? La misa ya sea en español o la misa bilingüe, pero la experiencia migrante y la experiencia de los refugiados no se reduce exclusivamente a la comunidad latina. Y a mí me parece que algo muy importante es cómo vamos haciendo espacios donde los filipinos, los vietnamitas, los somalíes puedan también ir encontrando espacios donde puedan expresar su propia identidad religiosa en una lengua que les toca, ¿no? Hay algo particular en el lenguaje, en nuestras prácticas de fe, que nos toca, ¿no? O sea, yo, aunque he migrado y vivido aquí, yo oro en español. Cuando escribo en mis oraciones o en mis notas, mi oración es en español, porque es donde yo me conmuevo, me encuentro a Dios. Entonces yo creo que esta práctica o promover las misas en diferentes lenguas, y a veces, aunque sea un poquito más largo, porque a veces es, hacer una misa conjunta donde hay 3 o 4 lenguas, donde de alguna manera honramos la presencia de otros y de otras que tienen otras experiencias de vida en nuestras comunidades. Eso es un ejercicio de inclusión, de ágape, de extender la mano y de decir, estamos en esto juntos, ¿no? Alejandro, Alfredo Larios pregunta, ¿es posible que este sea un nuevo lenguaje de evangelización, inclusión, compasión, acompañamiento, diálogo, encuentro, corresponsabilidad? Y desde aquí, ¿cómo propiciar una conversión pastoral? Uniendo a esta posición de Alfredo Larios, tenemos un Papa Francisco, y ha estado hablando continuamente de la migración, incluso en Boston College está aconteciendo algo que han traído la escultura que está en Plaza San Pedro. ¿Esto qué te suena? ¿Es un nuevo lenguaje de inclusión, de compasión, acompañamiento, diálogo, encuentro, corresponsabilidad, conversión pastoral? ¿Cómo podrías responderle a Alfredo Larios? Yo diría, no es un lenguaje nuevo, es un lenguaje muy cristiano, muy evangélico, pero yo creo que hablando de visibilizar, lo que hace el Papa Francisco es visibiliza este lenguaje, lo hace como práctica. A mí de las cosas que más me ha impresionado del Papa Francisco, de las primeras cosas que hizo, él va a Lampedusa a celebrar el Jueves Santo con migrantes. Y le lava los pies a migrantes, hombres, mujeres, musulmanes, no importa. Eso para mí es un signo muy importante de decir, yo como cristiano de Francisco, obviamente el Papa, pero aquí estoy y me pongo a tu servicio. Entonces yo creo que lo que el Papa Francisco ha tratado, yo no sé si es intencional, pues, pero yo creo que hay parte de intencionalidad ahí, trata de visibilizar o de ser ejemplo de cómo ir haciendo vida este tipo de cosas. Él va al encuentro en una situación límite en Lampedusa, donde la gente de África, sirios, han estado cruzando el Mediterráneo y han estado llegando ahí porque tiene necesidad. Y es una manera de decir, esta gente necesita atención. Y aquí estamos. Algo que es muy conmovedor de esta escultura que está en el Plaza del Vaticano y que ahorita tenemos una copia aquí en el Colegio de Boston, es que toda la gente representa diferentes culturas. Y cuando tú vas viendo los detalles que hay, te encuentras madres, te encuentras indígenas, te encuentras gente de diferentes épocas, de diferentes momentos migratorios. Entonces, no me parece que sea un lenguaje nuevo, pero me parece que realmente es un lenguaje evangélico que nos invita a hacer nuestra vida espiritual vida, a hacerla acción. Voy a hacer una pregunta más de carácter personal, ¿no? Usted es un inmigrante mexicano, vive en los Estados Unidos. ¿De qué manera ser inmigrante mexicano en los Estados Unidos ha formado y transformado su vida espiritual? Es una buena pregunta y he reflexionado un poco acerca de ello. Yo diría, para mí hay 2 momentos importantes.
Yo dejo México en el 2002, y eso es como para venirme acá y entrar acá con los jesuitas. Yo creo que era toda la parte romántica de entrar con la Compañía de Jesús y a mí no me cayó el 20 lo que significaba dejar mi país. Y aunque me vine en circunstancias bien, o sea, con una visa sin ningún problema. A mí me toma 5 años realmente decir, soy un inmigrante. O sea, desde el 2002 hasta el 2007, yo batallaba con la idea de, no, yo extraño mi país, yo extraño México, pero era también el deseo de la vocación. Y es en el 2007 en donde algo pasa en mi vida espiritual, que en algún momento dije, ya llegué. Esto es, soy un inmigrante en este país y aquí puedo hacer mi vida. Eso me ha parecido, eso es un momento muy fuerte. El otro momento muy fuerte yo creo que finalmente es la India, y eso porque una de mis amigas me ayuda a reconocerlo. Ella dice, cuando tú regresaste de la India, había algo en esa experiencia de reconocer a la gente en contextos de movilidad que me hace encontrar una vocación dentro de mi vocación. Dentro de mi vocación sacerdotal, yo me especializo en migración porque es un tema porque soy migrante, pero porque es un tema que me apasiona, que me da vida, a pesar de lo duro que es. Ese momento me parece eso, ese es un segundo momento. Y yo creo que el último momento, cuando estuve haciendo el doctorado, el caminar entre los migrantes en todo México, vivir 2 años en los albergues, escuchar historias en la frontera. Soy lo que soy porque he caminado entre ellas y entre ellos. Ellos y ellas me retan a profundizar en mi fe, me retan a confiar cuando a veces yo siento que no hay para dónde, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? Y yo creo que en torno de acciones concretas que alguien puede hacer es uno, seguir educándonos en torno al fenómeno de la migración. Yo creo que tiene que ver con involucrarnos en iniciativas de acogida, prácticas, y en seguir teniendo responsabilidades civiles, y digo, no quiero sonar político aquí, pero seguir empujando para que las políticas que tienen que ver con la migración sean más humanas y permitan a la gente integrarse, y que va desde no permitir pero que separen a familias de sus niños, que va desde no permitir que se cometan injusticias de enviar gente a esperar o a regresar a países donde pueden ser violentos. Todo este tipo de cosas, de promover políticas que sean más humanas y que busquen la integración de la gente, ¿no? Nos han hecho varias preguntas muy prácticas, como que, bueno, ¿qué puedo hacer con mi párroco, con mi obispo, con mi arzobispo para sensibilizar? Y no quisiera entrar allí porque la respuesta es fácil. Depende de usted que está haciendo la pregunta. O sea, no hay que esperar que el obispo y el arzobispo o el párroco, y hay muchas formas. Entonces, una de las cosas que has mencionado ahorita es primero, el sentirnos nosotros esa compasión y esa empatía, el informarnos, el buscar información, porque también hemos leído en las conversaciones del chat la estigmatizar, o sea, colocar, bueno, pero es que vienen y matan y vienen y claro, y ahí están los problemas, ¿no? Entonces es importante la educación, la información. Lo otro que has dicho que es muy importante también es el abogar, el ser parte activa en una organización civil o religiosa. ¿Qué otro elemento colocarías como un programa? Porque hay mucha gente que nos está preguntando en el ámbito de lo práctico y no hay recetas porque cada realidad es compleja y es distinta. Entonces, pero ¿qué elementos colocarías para esa gente que nos está colocando, nos está pidiendo? ¿Qué debería hacer? Yo creo que tenemos que ir a los 4 verbos que propone Francisco, ¿no? Uno es proteger. O sea, a la gente tenemos que hacer como esfuerzos o buscar maneras de proveer de protección a la gente que está en contextos de movilidad. Porque algunas de estas personas se mueven en contextos de mucha vulnerabilidad, de mucha precariedad, de muy difíciles. Entonces, me parece que es involucrarnos en iniciativas que busquen desde
ayudar, hay campañas que buscan escribir cartas para gente que está en centros de detención, campañas que buscan, no sé, proveer bienes, víveres, ropa para centros que sirven a migrantes. Entonces, pero es como dices, o sea, tener una parte activa de querer educarnos, de querer informarnos y de buscar de dónde están estas cosas en los lugares donde vivimos, en las comunidades en las que vivimos, que a lo mejor en algunos casos van a tener comunidades que migrantes que han estado presentes ahí por muchos años. Entonces, uno es proteger, promover. Otra cuestión tiene que ver con la promoción, obviamente, del migrante y de la migrante. Cuando ya llegan a los contextos de los países de recepción, de los países de destino, tenemos que buscar maneras, tenemos que promover políticas que promuevan su integración. Y eso lleva tiempo, pero lleva educación, lleva compromiso, lleva participación social. Tiene que ver con todo esto. Abogar. Tiene que ver también con toda esta parte de las políticas, tiene que ver con toda esta parte de nuestro compromiso social con la realidad con la que vamos viviendo. Entonces, a mí me parece que como esos tres elementos pueden ser importantes en la vida práctica, ¿no? En los Estados Unidos tenemos aproximadamente 20 millones de latinos que somos inmigrantes. Vivimos aquí. De esos 20 millones de latinos, aproximadamente 7, 8 millones son indocumentados, ¿no? Usualmente surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo acompañamos espiritualmente a la persona que es indocumentada, la cual cae en una especie de limbo, tanto político como social, un limbo económico en medio y cultural incluso, ¿no? En esta sociedad? ¿Cómo podemos acompañar mejor a personas que están en esas circunstancias que son cuasi extremas, ¿no? Están personas que huyen de circunstancias difíciles y llegan a otro país en donde la vida todavía les es igualmente difícil o a veces más o a veces peor. Yo creo que aquí hay un reto importante. Primero es no estigmatizar a la gente, como ya decía Félix en algún momento, no estigmatizarlo porque la gente está con un estatus irregular, con un estatus en donde, no sé, puedes haber llegado con una visa y te quedaste después de que la visa se expiró, etc. Yo creo que lo que hay que hacer ahí es reconocer que estas personas, que estos individuos contribuyen a nuestra vida. Porque muchas veces ni siquiera puede ser mi vecino de al lado y la verdad es que no sabemos cuál es su realidad. Entonces, a mí me parece que es como algo que es muy importante, es reconocer que muchos migrantes y muchas migrantes contribuyen a la construcción de la vida social de los países en donde están, sin importar si tienen un estatus regular o no. Porque pagan impuestos, porque trabajan, porque mandan a los hijos a la escuela, porque hay toda una serie de contribuciones que la comunidad migrante hace. Y digo, si quieres empujar como explorar como toda esa área de trabajo, de social, podemos hablar de que los migrantes cubren, la población migrante son los que cubren un sector laboral que es muy demandante. O sea, son los trabajos que en la teoría migratoria dirán que las comunidades locales no quieren hacer. Y que el segmento migrante, es la población migrante que llena esas labores. Son los que lavan platos en los restaurantes, son los que han mantenido los hospitales limpios, son los que hacen todo este tipo de labor que a veces las comunidades locales no quieren hacer o no quieren hacer por los salarios que se pagan, ¿no? Pero entonces a mí me parece que algo importante que se puede hacer es con estas poblaciones para acompañarlas es reconocer que contribuyen. Y la otra es, como van haciendo su vida en las comunidades, en los países de destino, es
reconocer que todos van teniendo diferentes tipos de necesidades, ¿no? Conforme se van formando familias, conforme se van... ¿Cómo integramos en ambos, socialmente, y nos aseguramos que estas familias tengan suficientes apoyos sociales y se va buscando formas de cómo encontrarlos, pero también desde la parte de la fe y de la iglesia, cómo vamos también desde nuestras comunidades creando redes solidarias que son capaces de responder a la fragilidad de la situación en que muchos migrantes en situación irregular viven y que van necesitando de ayuda. Y que ahora con la pandemia que estamos viviendo, se torna esta situación solidaria, se torna mucho más crítica, en donde realmente estamos llamados a decir, a ser creativos y a decir, no sé, a lo mejor en mi comunidad vamos a crear un pequeño banco de alimentos, de ropa para bebé, de pañales, que puedas, y simplemente la parroquia anuncia que hay para aquellas familias migrantes que necesiten esto, o no migrantes, o sea, aquellos en situaciones vulnerables también, que puedan ser, pero son estas acciones de solidaridad que nos permite ir acompañando a las comunidades. Y si me permite, de hecho, yo añadiría una práctica espiritual y muy cristiana es cuidarnos en el lenguaje que utilizamos para referirnos a los inmigrantes. Nadie es indocumentado, nadie es Legal. no ilegal. A veces deshumanizamos a nuestros hermanos o nuestras hermanas en estas situaciones con el lenguaje que utilizamos. Félix. Alejandro, te voy a pedir, mientras que compartimos, dos signos de esperanza. Te voy a pedir que por favor pienses, mientras que yo comparto en un signo de esperanza, algo que pueda ser un signo que tú ves, que tú lees, que hay esperanza. El otro signo de esperanza es el certificado de liderazgo que estamos ofreciendo, trabajando con la Escuela de Trabajo Social. Usted que se está preguntando qué hacer con el párroco, lo que queremos hacer es líderes que se transformen las comunidades en comunidades de acogida. Está reducido únicamente en este momento para Estados Unidos y la razón es muy sencilla, no porque queremos discriminar, sino porque queremos hacer un liderazgo efectivo, unir a las comunidades con las ventajas que nosotros podemos tener o los beneficios o el sistema de navegación propio de este país. Por eso es que en este momento estamos reducidos a Estados Unidos. Próximamente, en algún futuro, esperamos salir más universal, pero sé que en América Latina hay muchas iniciativas que se están dando. Entonces, ahora, después que yo he dicho mi signo de esperanza, que estamos trabajando junto con la Escuela de Trabajo Social, te toca a ti, Alejandro, o sea, darnos un poco de, okay, ¿qué signo de esperanza encuentras tú como profesional y como sacerdote, como pastor? ¿Qué signo de esperanza nos puedes ofrecer? En el fenómeno migratorio, a mí algo que me da esperanza es la solidaridad de la gente. Yo he encontrado muchas instancias en las que simplemente veo el deseo de la gente de hacer algo por estos hermanos y hermanas que se encuentran en situaciones vulnerables o que se mueven en situaciones de mucha precariedad o que batallan para integrarse en el nuevo país de destino. Yo he visto mucha solidaridad. La he visto desde cosas muy simples, como un grupo de mujeres en México que cocina, que pone comida en bolsas, se acerca a las vías del tren y les avienta comida a los migrantes que van encima del tren. Lo he visto en americanos que cruzan la frontera en Tijuana, van a un campamento que tiene una hermana presbiteriana y en donde están todo el día con migrantes haitianos que llevan 2 años viviendo en tiendas de campaña. Yo lo veo en estudiantes universitarios que se han metido a los campamentos en Matamoros, a que cruzan la frontera y en donde están haciendo actividades con los niños, buscando la manera en que toda esta gente que está esperando al otro lado de la frontera no pierda la esperanza y que puedan estar en condiciones saludables, con cierta dignidad. A mí me parece que el que tengamos 200 personas, más de 200 personas conectadas, interesadas en el tema, ustedes, todas y todos, son un signo de esperanza, porque les interesa el tema. A mí eso me da esperanza, porque nos descubrimos que no está, este asunto de la migración no se resuelve por una persona. Volvemos a donde empezamos. Este asunto de la migración lo vamos entendiendo y vamos encontrando a Dios en la medida en que también nos encontramos como comunidad y nos convertimos en comunidades de acogida, de hospitalidad,
que integran, pero comunidades que también se retan a ser comunidades de fe profunda, de compromiso social, que quieren transformar las estructuras sociales en las que viven. Bueno, muchísimas gracias, Padre Alejandro, por estas reflexiones tan profundas, ¿no? Y al mismo tiempo prácticas. Yo creo que nos invitan a apreciar mejor la idea de una espiritualidad en la frontera, literalmente, una espiritualidad que cruza fronteras, pero al mismo tiempo nos desafía a vivir nuestra fe con más intencionalidad, a no ver al inmigrante como un problema, gracias por decir esto, sino a ver la realidad migrante como algo lo más normal del mundo y más bien enfocarnos en aquellas realidades que deshumanizan y que son y que crean injusticia. Gracias a todos los que se han conectado, gracias por todos los que se han unido de partes de América Latina y de Estados Unidos, de Centroamérica. Gracias por participar y síganos en nuestra cuenta de Facebook, 200 personas y vamos a ver cómo alcanzamos en nuestra cuenta de Facebook aquí. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.